Ernst Jünger, La emboscadura. 24. Y el teólogo puede, ciertamente, hacerla cobrar conciencia de su situación. Otra cuestión es la siguiente: cómo preparar al ser humano para unos caminos que lo llevan a lo oscuro y desconocido. Esta es la tarea cuya solución se aguarda ante todo de las iglesias y que éstas han solucionado de hecho en un gran número de casos conocidos y, más aún, de casos que no se conocen. Ha quedado comprobado que las iglesias y las sectas pueden brindar a los hombres una fuerza mayor que la que es capaz de procurarles eso que se llama Weltanschauung, visión del mundo, y que en los más de los casos es ciencia natural elevada a la categoría de mentalidad, de modo de sentir y pensar. De ahí que veamos a la tiranía perseguir con saña a unas criaturas tan inofensivas como los testigos de Jehová. A esa misma tiranía que destina los puestos de honor a los investigadores del átomo. El hecho de que la juventud comience a ocuparse de una manera nueva con los cultos testimonia un instinto sano. Aunque las iglesias se mostrasen incapaces de otorgar espacio a ese hecho, este movimiento es importante porque permite establecer comparaciones. En estas se pone de manifiesto lo que fue posible en el pasado y lo que cabe aguardar del futuro. Lo que en el pasado fue posible lo vemos hoy tan solo en un campo limitado, a saber, el de la historia del arte. Pero el pensamiento de que todos esos cuadros, todos esos palacios, todas esas ciudades, museos nada significan en comparación con la fuerza primordial creadora de que brotaron. Ese es un pensamiento en el que los futuristas tuvieron razón. No es posible que esté agotada y seca la gran corriente que dejó tras de sí todas esas obras como conchas multicolores. Esa corriente sigue fluyendo a gran profundidad por debajo de la superficie de la Tierra. El ser humano descubrirá esa corriente si entra en el interior de sí. Haciendo eso crea uno de los puntos en los cuales son posibles oasis en el desierto. Hay que contar con vastos territorios en que ya no están presentes las iglesias o en que incluso se han degradado hasta convertirse en órganos de la tiranía. Más importante que eso es no olvidar que muchas personas experimentan hoy una necesidad de formas culturales, aunque al mismo tiempo sienten repulsión frente a las iglesias. La gente barrunta una carencia en la existencia y es en eso en lo que se basa la corriente que se forma alrededor de los gnósticos, de los fundadores de sectas, de los apóstoles, los cuales pasan a desempeñar con mayor o menor éxito la función que antes representaban las iglesias. Cabría decir que existe siempre una determinada cantidad de disposición a creer, una sed que era aplacada de modo legítimo por las iglesias. Pero ahora, habiéndose librado de estas, esa fuerza se adhiere al primer objeto que le sale al paso. De ahí la credulidad, la fe de carbonero del hombre moderno, que es simultáneamente un incrédulo. Ese hombre cree lo que viene escrito en el periódico, pero no cree lo que está escrito en las estrellas. Ni siquiera en una existencia completamente secularizada deja de percibirse ese vacío que ha surgido por las razones indicadas, de ahí que no falten tentativas de llenarlo con los medios que se encuentran a mano. Un libro como el de Bry, titulado Religiones enmascaradas, nos permite echar una mirada a ese mundo en el cual la ciencia abandona en mayor o menor grado el campo que le es propio y adquiere una fuerza configuradora de cenáculos. Con frecuencia son incluso las mismas las personas en que la ciencia invade primero todo y luego se retira, como en una especie de reflujo. Eso es algo que podemos estudiar, por ejemplo, en las vidas de Aequelo de Driech. La reducción se hace sentir ante todo como sufrimiento y por ello no resulta extraño que sean especialmente médicos quienes presten atención a este fenómeno, lo hacen con sutiles sistemas de sondeo de las profundidades y con terapias basadas en esa clase de sondeo. Entre los tipos de enfermos que acuden a la consulta de los médicos está en uno de los primeros lugares el tipo que quiere matar a su padre. En vano se buscará aquí el tipo opuesto a él, es decir, el tipo de persona que ha perdido a su padre y cuyo sufrimiento consiste en la ignorancia de esa pérdida. En vano se buscará aquí ese tipo, y ello con toda razón, pues la medicina fracasa en este punto. Es cierto que en todo buen médico es preciso que haya algo de sacerdote, pero la idea de pretender reemplazar al sacerdote solo puede ocurrírsele al médico en unos tiempos en que se ha perdido la noción de los límites que separan la salvación de la salud. De ahí que, se piense lo que se piense de todas esas imitaciones de medios y formas espirituales que se llevan a cabo mediante métodos terapéuticos, imitaciones, por ejemplo, del examen de conciencia, imitaciones de la confesión, de la meditación, de la oración, del éxtasis, etc., tales imitaciones no irán más allá de los síntomas, si es que no resultan incluso perjudiciales. Remitiendo a unos mundos superiores con los que se ha perdido el contacto, lo que se conseguirá será, antes bien, hacer más grande el hueco,
el vacío que ahí hay. Mayor importancia tiene la descripción del sufrimiento, el diagnóstico. La relación exacta de las cosas que se han perdido. Resulta notable el hecho de que sea más bien en los escritores que en los teólogos donde encontremos esa relación y que sean los primeros quienes la lleven a cabo de una manera más fehaciente. Esto se extiende desde Kierkegaard hasta Bernanos. Antes dijimos que hasta este momento el balance está a la vista únicamente en el campo de la historia del arte. Es preciso, no obstante, ponerlo al descubierto también en lo que respecta a la fuerza humana de la persona singular. No es, empero, en el terreno de la ética donde ha de buscarse esa tarea, se halla en el terreno de la existencia. Un ser humano que pasa su vida, bien que no en el desierto, si en una zona degradada como es, por ejemplo, una ciudad industrial, y al que se le ha comunicado aunque solo sea un destello, aunque solo sea un único soplo de la enorme fuerza del ser, un hombre como ese empieza a presentir que le falta algo. Esta es la condición previa para que se ponga a buscar. Es importante que el teólogo quite las telarañas de los ojos de ese hombre, y lo es porque solo al que busca se le ofrece la perspectiva de que llegará a su meta. Todas las demás facultades, para prescindir aquí enteramente de las instancias prácticas, lanzarán a ese hombre detrás de espejismos, detrás de imágenes engañosas. A lo que parece, el ser humano ha de cursar primero toda una serie de asignaturas representadas por tales imágenes, eso forma parte de la carrera universitaria de humanidad. El hombre ha de recorrer senderos utópicos a los que el progreso otorga una transfiguración perspectivista. El progreso pondrá delante del ser humano espejismos tales como el poder mundial, los estados ejemplares de termitas, los reinos de la paz perpetua. Allí donde falte una misión genuina, todas esas cosas acabarán mostrando su condición fantasmal. En este sentido los alemanes han pagado una infinita suma de dinero por las enseñanzas recibidas, estará bien empleada, empero, si toman realmente esas enseñanzas como lecciones. El teólogo ha de contar con el hombre de hoy. Ha de contar ante todo con un hombre que no vive en reservas o en lugares de baja presión. El hombre de que se trata es, por tanto, el que ha saboreado hasta las heces el dolor y la duda y que ha sido moldeado por el nihilismo mucho más que por la Iglesia. Por el momento dejamos sin tocar la cuestión de cuánta es la cantidad de nihilismo que se oculta también en las iglesias. En los más de los casos ese hombre no estará muy desarrollado ni en lo ético ni en lo espiritual, aunque no le falten lugares comunes convincentes. Será un hombre despierto, inteligente, activo, desconfiado, sin relación con las musas, será un denigrador nato de todos los tipos superiores y de todas las ideas superiores, un hombre que constantemente piensa en lo que le trae ventajas, que se desvive por tener seguridades y que con mucha facilidad se deja guiar por las consignas de la propaganda, cuyos cambios, a menudo abruptos, apenas nota, será un hombre impregnado de teorías filantrópicas, pero que asimismo tiende a recurrir a la violencia terrible, a una violencia a la que no ponen coto ni la ley ni el derecho de gentes. Tan pronto como los prójimos o los vecinos no encajan en su sistema. Y, con todo, el hombre a que estamos refiriéndonos se siente perseguido en todo momento, aun en las profundidades de sus sueños, por poderes malignos, es un hombre con escasa capacidad de goce y que ya no sabe lo que son las fiestas. De otro lado hay que recordar que, en tiempos pacíficos, ese hombre disfruta de las comodidades que le ofrece la técnica, hay que recordar que la duración media de la vida humana se ha alargado de manera significativa, que todos reconocen el principio de la igualdad teórica y que en muchos lugares de la Tierra resulta posible estudiar pautas de una manera de vivir en la cual se dan un bienestar que se extiende a todos los estratos de la población, una libertad de los individuos y una perfección automática como apenas se habían dado nunca antes. No es imposible que se difunda ese estilo de vida después de que la edad de la técnica haya dejado atrás su periodo titánico. A pesar de todo ello, el ser humano sigue hallándose en un proceso de reducción y de ahí procede el peculiar aire gris y desesperanzado de su existencia, la cual ha llegado en algunas ciudades y aún en países enteros a un grado tal de entenebrecimiento que han quedado extinguidas las sonrisas y uno piensa estar habitando en aquellos mundos subterráneos que Kafka describe en sus novelas. La tarea del teólogo consiste en hacer vislumbra a ese hombre cuáles son las cosas de que está despojado, aun en la mejor de sus situaciones, y cuáles son las fuerzas poderosas que en él se hallan latentes. Teólogo es quien conoce, allende la economía inferior, la ciencia de la abundancia, el enigma de las fuentes eternas, las cuales son inagotables y están siempre cerca. Por teólogo se entiende el sapiente, el iniciado. Un iniciado, un sapiente en este sentido es, por ejemplo,
la pequeña prostituta Sonia, la cual descubre en Raskolnikov el tesoro del ser y sabe sacarlo a la luz para él. El lector experimenta la sensación de que ese acto de desenterrar los talentos es algo que se ha logrado no solo para la vida, sino también en la trascendencia. Eso es lo grande de esta novela. En general la obra de Dostoyevski se asemeja a uno de esos rompeolas contra los que se reduce a polvo el error del tiempo. Son instalaciones que resaltan con mayor claridad después de cada nueva catástrofe. En este campo las plumas rusas han conquistado un rango mundial. 25. Mas no sacarla de ella. La fe no tiene curso legal en las proximidades del meridiano cero, donde seguimos estando todavía, lo que aquí se exige son pruebas. En verdad cabría decir que en lo que aquí se cree es en las pruebas. Parece estar creciendo el número de personas que saben que la vida espiritual, aun mirada en el puro aspecto técnico, dispone de formas que son más eficaces que la propia disciplina militar, más eficaces que el entrenamiento en los deportes o que el ritmo del mundo del trabajo. San Ignacio de Loyola sabía esto y es también de ese saber del que viven hoy los fundadores de sectas y los directores de pequeños cenáculos cuyos propósitos resulta difícil juzgar. Así, por poner un ejemplo, Gurdjieff, un caucasiano que en muchos aspectos es un personaje notable, ¿qué armas debemos poner en manos de quienes aspiran enérgicamente a salir de esos yermos que son los sistemas racionalistas y materialistas, pero continúan sujetos a la coacción de su dialéctica? El sufrimiento de esos hombres los hace vislumbrar un estado superior. Hay métodos para fortalecerlos en esa dirección y resulta irrelevante que al principio sean ejercitados de manera mecánica. Se asemejan a los ejercicios destinados a devolver la vida a los ahogados, que también son ejecutados mecánicamente al principio. La respiración y los latidos del corazón llegan después. Se insinúa aquí la posibilidad de una nueva orden. De igual manera que la contrarreforma católica fue en su esencia la réplica de la reforma protestante y fue fortalecida por esta, así también cabe pensar en un movimiento espiritual que busque como campo de batalla el nihilismo y saque de él su configuración, como imagen reflejada en el espejo del ser. Así como los misioneros hablan con los indígenas en el idioma de estos, también resulta recomendable adoptar idéntica conducta en el trato con quienes han sido educados en la jerga de las ciencias. En verdad aquí se deja notar que las iglesias no han caminado a la par que las ciencias. De otro lado, algunas de las ciencias particulares están penetrando en zonas donde resulta posible mantener un diálogo sobre cuestiones medulares. Sería de desear un libro que llevase este título, Pequeño Catecismo para Ateos. Si un poder espiritual vigoroso adelantase, a modo de bastión avanzado, una obra como esa, tendría efectos contra numerosos espíritus gnósticos cuyos esfuerzos van en esa misma dirección. Muchas diferencias se basan simplemente en la terminología. Un ateo fuerte causa siempre un efecto más grato que el hombre común con su indiferentismo, y lo causa porque el ateo fuerte piensa sobre el mundo como totalidad. Además, no raras veces se hallará en él una actitud que concede espacio a las cosas elevadas. Por este motivo son también los ateos del siglo XVIII unos genuinos, espíritus fuertes, y resultan más agradables que los ateos del siglo XIX. 26. El emboscado atraviesa por su propia fuerza el meridiano cero. La divisa del emboscado reza así, aquí y ahora. El emboscado es el hombre de la acción libre e independiente. Hemos visto que de las masas de la población no podemos contar para el tipo del emboscado más que con una pequeña fracción, y, no obstante, es aquí donde se forma la pequeña minoría selecta capaz de hacer frente al automatismo y contra la que fracasa el puro empleo de la violencia. Es la antigua libertad vestida con el traje propio de la época, es la libertad sustancial, la libertad elemental, que se despierta en pueblos sanos cuando el país es oprimido por la tiranía de los partidos o de conquistadores extranjeros. No es una libertad que se limita simplemente a protestar o a emigrar, es una libertad que está dispuesta a luchar. Esta es la diferencia que actúa sobre la esfera de las creencias. El emboscado no puede permitirse el indiferentismo, este es característico de una época que ha periclitado, de modo similar a cómo también eran característicos de ella el neutralismo de los estados pequeños o el encarcelamiento en fortalezas de quienes cometían delitos políticos. La emboscadura lleva a decisiones graves. La tarea del emboscado consiste en marcar frente a Leviatán las medidas de una libertad válida para una época venidera. No cabe enfrentarse con meros conceptos a ese adversario. La resistencia del emboscado es absoluta, el emboscado desconoce el neutralismo, desconoce la clemencia, desconoce el encarcelamiento en fortalezas. El emboscado no aguarda que el enemigo admita argumentos y, mucho menos, que se comporte con caballerosidad.
También sabe el emboscado que, en lo que a él respecta, no está abolida la pena de muerte. El emboscado conoce una soledad nueva, la soledad que trae consigo ante todo la maldad acrecentada hasta extremos satánicos. Conoce la vinculación de esa maldad con la ciencia y con las máquinas, una vinculación que introduce en la historia no, ciertamente, un elemento nuevo, pero sí unos fenómenos nuevos. Nada de esto puede conciliarse con el neutralismo. En esa situación tampoco puede estarse aguardando a las iglesias o a guías espirituales o a libros que tal vez aparezcan. Esa situación tiene, no obstante, la ventaja de que nos saca de las lecturas superficiales, de los sentimientos aprendidos, de las creencias recibidas y nos lleva a los perfiles sólidos. Este efecto se pone ya de manifiesto en la diferencia entre las dos guerras mundiales, al menos en lo que afecta a nuestra juventud alemana. Después de 1918 hubo un intenso movimiento espiritual que en todos los campos desarrolló talentos. Lo que ahora llama ante todo la atención es, por el contrario, el silencio de la juventud, de una juventud que en los cercos y en los cautiverios asesinos ha visto muchas cosas extrañas. Y, sin embargo, este silencio tiene más peso que el despliegue de ideas, tiene más peso incluso que las obras de arte. En los cercos y en los cautiverios la gente ha visto no solo el desmoronamiento del Estado Nacional, ha visto también otras cosas. Es cierto que el encuentro con la nada desnuda, sin afeites, de nuestro siglo, ha sido descrita en una serie de informes clínicos, pero cabe predecir que ese encuentro hará madurar también otros frutos. 27. En las esferas de la medicina. Hemos venido usando con cierta frecuencia la imagen del ser humano que se confronta consigo mismo. De hecho, es importante que quien se considera capaz de cosas difíciles alcance a tener un concepto preciso de sí. En esto, desde luego, el hombre que está en la nave ha de tomar sus criterios del hombre que está en el bosque. Es decir, el hombre de la civilización, el hombre del movimiento y de los fenómenos históricos ha de tomar sus criterios de su esencia inmóvil y sobretemporal, la cual se pone de manifiesto y se modifica en la historia. Hay en ello un placer para esos espíritus fuertes entre los cuales se cuenta el emboscado. En ese proceso la imagen refleja medita sobre la imagen primordial de la que irradia y en la que es invulnerable. O, dicho en otros términos, lo heredado medita sobre aquello que está en el fondo de todas las herencias. Esta confrontación es solitaria y en eso reside su encanto, en ella no está presente ningún notario, ningún clérigo, ningún dignatario. En esa soledad el hombre es soberano a condición de que tenga conocimiento de su rango. El ser humano es en este sentido el Hijo del Padre, es el Señor de la tierra, es la criatura creada por un milagro. En tales confrontaciones pasa a segundo término también lo social. El ser humano vuelve a recabar para sí las fuerzas propias del sacerdote y del juez, como en los tiempos más antiguos. Sale fuera de las abstracciones, de las funciones, de las divisiones del trabajo. Se pone en relación con la totalidad, con lo absoluto, y en ello hay un intenso sentimiento de dicha. Se da por sobreentendido que en esa confrontación no está presente tampoco ningún médico. Con respecto a la salud, el arquetipo que cada uno lleva dentro de sí es su cuerpo, ese cuerpo que es invulnerable y que ha sido creado allende el tiempo y sus mudanzas, ese cuerpo que irradia en su manifestación corpórea humana y que también interviene en la curación. En todas las curaciones intervienen fuerzas creadoras. En el estado de salud perfecta, una salud que se ha vuelto rara. El ser humano es también consciente de que posee esa configuración superior cuya aura lo envuelve con sus rayos. En Homero encontramos todavía el conocimiento de ese frescor que otorga vida a su mundo. Vemos cómo con ese frescor va unida una jovialidad libre y que a medida que los héroes se acercan a los dioses van conquistando la invulnerabilidad. Su cuerpo humano se torna más espiritual. Aún hoy la curación brota de lo luminoso, y es importante que el ser humano se deje determinar por ello, al menos en sus presentimientos. No es el médico, sino el enfermo quien es un soberano, quien es un dispensador de salud, que él saca de residencias que son inexpugnables. Solo cuando él, el enfermo, pierde el acceso a esas fuentes es cuando está perdido. En su agonía el ser humano se asemeja con frecuencia a alguien que va perdido en busca de algo. Encontrará la salida, la encontrará acá o allá. Ha habido ya varios casos en que se ha visto sanar a alguien a quien los médicos habían tachado de la lista de los vivos, pero eso no ha ocurrido nunca si el enfermo había abandonado la lucha. Para el hombre sano la mejor receta es evitar a los médicos, confiar en la verdad de su propio cuerpo, pero también, ciertamente, dar oídos a lo que los médicos dicen.
Esto mismo vale igualmente para el emboscado, el cual ha de pertrecharse para unas situaciones en que son tenidas por lujo todas las enfermedades, excepto las mortales. Opínese lo que se opine de ese mundo de la seguridad social, de los seguros, de las fábricas de productos farmacéuticos, de los especialistas, el más fuerte es quien puede renunciar a todas esas cosas. La influencia cada vez mayor que el Estado empieza a ejercer en los servicios médicos, casi siempre con pretextos sociales, es algo que resulta sospechoso y que incita a la máxima cautela. A eso se añade que cuando uno acude a consultar al médico es recomendable la desconfianza, ya que los médicos se sienten cada vez más dispensados del secreto profesional. Nunca se sabe en qué estadísticas irán a inscribir a uno, estadísticas que se llevan no solo en los despachos de los médicos. Resultan sospechosas todas esas fábricas de salud en las cuales trabajan médicos que son unos funcionarios y que están mal pagados, y cuyas curas son vigiladas por la burocracia, de la noche a la mañana, y no solo en caso de guerra, pueden esas fábricas trocarse en algo que inspira angustia. Por lo menos no es imposible que entonces los ficheros llevados de una manera ejemplar proporcionen los documentos en virtud de los cuales pueden internar, castrar o liquidar a uno. La enorme clientela que encuentran los charlatanes y los curanderos se explica no solo por la credulidad de las masas, sino también por su desconfianza frente a la práctica normal de la medicina y, en especial, frente a la manera en que está volviéndose automática. Aunque esos magos antes mencionados ejercen su oficio de una manera muy tosca, hay dos cosas importantes en que se diferencian de los médicos corrientes: en primer lugar, toman al enfermo como un todo, y, en segundo lugar, presentan la curación como un milagro. Precisamente esto es algo que se halla en correspondencia con el instinto, que continúa estando sano, de las gentes, y es en eso en lo que se basan las curaciones. Se da por sobreentendido que también en la medicina académica son posibles cosas semejantes. Todo el que cura colabora, claro está, a un milagro, bien con aparatos y métodos, bien en contra de ellos, y es mucho lo que se ha ganado si se sabe eso. En todos aquellos sitios donde el médico se presenta con su sustancia humana resulta posible romper el mecanismo, volverlo inofensivo o incluso transformarlo en algo útil. Ciertamente la burocracia dificulta ese giro favorable. A la postre ocurre, sin embargo, que, en la nave, o también en la galera en que viven, los seres humanos rompen una y otra vez lo funcional, lo rompen con su bondad, o con su libertad, o con su coraje para asumir una responsabilidad directa. El médico que aplica a su enfermo algo que es contrario a lo prescrito confiere tal vez precisamente con ello una fuerza milagrosa a ese medicamento. Vivimos gracias a ese elevarnos por encima de las funciones. El técnico dispone de algunas ventajas. Pero en la gran contabilidad las cosas ofrecen a menudo un aspecto diferente. Hay una ganancia real en el mundo de los seguros, de las vacunas, de la higiene minuciosa, de la prolongación general de la vida. No merece la pena entrar a discutir esto, pues ese mundo proseguirá su desarrollo y aún no están agotadas las ideas en que se apoya. La nave continuará su viaje también más allá de las catástrofes. Estas traen, ciertamente, enormes pérdidas consigo. Cuando una nave se va a pique, también se hunde la farmacia. Lo que importa son otras cosas, por ejemplo, ser capaz de sobrevivir algunas horas en el agua helada. La tripulación de elevada edad media que ha sido vacunada varias veces, que está libre de microbios, que se haya habituada a los medicamentos, tiene en ese caso menos perspectivas de sobrevivir que una tripulación diferente que desconoce tales cosas. Una mortalidad mínima en tiempos tranquilos no da la medida de la verdadera salud, de la noche a la mañana puede trocarse en lo contrario. Y aún es posible que esa mortalidad mínima genere epidemias antes desconocidas. El tejido de los pueblos se torna propenso a enfermar. Aquí se abre también la perspectiva sobre uno de los grandes peligros de nuestro tiempo, la superpoblación, tal como la ha descrito, por ejemplo, Boussoul en su libro titulado 100 millones de muertos. La higiene se ve enfrentada a la tarea de poner coto a las mismas masas cuyo surgimiento hizo ella posible. Pero con esto sobrepasamos los límites del tema de la emboscadura. Para quien cuenta con esta, carece de valor la atmósfera de los invernaderos. 28. Del derecho. La frecuencia con que cambian de aspecto de la noche a la mañana conceptos y cosas y cosechan consecuencias diferentes de las aguardadas es algo que inspira angustia. Es una señal de anarquía. Consideremos, por ejemplo, las libertades y los derechos de la persona singular en su relación con las autoridades. Esas libertades y esos derechos vienen definidos por la Constitución.
Ciertamente habrá que contar una y otra vez, y por desgracia todavía por largo espacio de tiempo, con que esos derechos serán conculcados bien por el Estado, bien por un partido que se apodera del Estado, bien por una invasión extranjera o bien por una combinación de varias intromisiones. Sin duda puede decirse que las masas, al menos aquí en nuestro país, se encuentran en un estado tal que casi no perciben ya las violaciones de la Constitución. En los sitios donde se ha perdido esa consciencia, no se la restablece de manera artificial. La violación de los derechos puede tener también una apariencia legal, es lo que ocurre, por ejemplo, cuando el partido dominante alcanza una mayoría tal que le permite modificar la Constitución. La mayoría puede tener el derecho a su favor y ser al mismo tiempo injusta, en las cabezas de las gentes sencillas no entra esa contradicción. Ya en las votaciones resulta a menudo difícil decidir dónde acaba el derecho y dónde empieza la violencia. Las violaciones de los derechos pueden ir intensificándose progresivamente y presentarse como un puro crimen cuando se ejercen contra determinados grupos. Quien ha podido observar actos de esa índole, apoyados por el aplauso de las masas, sabe que con los medios tradicionales es poco lo que puede hacerse contra ellos. No a todo el mundo se lo puede considerar capaz de suicidarse por motivos éticos, sobre todo cuando es desde el extranjero desde donde se recomienda ese suicidio. En Alemania resulta o al menos resultaba especialmente difícil oponer resistencia abierta a la autoridad porque se había conservado, de los tiempos de la monarquía legítima, un respeto al Estado que, junto a sus lados negativos, posee también ventajas. De ahí que a la persona singular le fuera difícil comprender que, después de la invasión de las potencias vencedoras, la acusasen no solo de manera general, como culpable colectivo, sino también de manera individual, por no haber opuesto resistencia. Por haber continuado ejerciendo, por ejemplo, su profesión de funcionario o de director de orquesta. No podemos considerar como algo raro esa acusación, aunque haya dado lugar a incidentes grotescos. Antes, al contrario, se trata de un nuevo rasgo de nuestro mundo y lo único que cabe recomendar es no perderlo de vista en ningún momento, en tiempos en que nunca escasean las injusticias públicas. Aquí puede ocurrir que los ocupantes le hagan adquirir a uno reputación de colaboracionista, o los partidos lo acusen de compañero de viaje del partido. Surgen de esa manera situaciones en las cuales la persona singular se encuentra entre Escila y Caribdis, corre el peligro de que la liquiden tanto por haber participado como por no haber participado. Lo que de la persona singular se aguarda es, por tanto, un alto grado de coraje, se le exige que ella sola preste ayuda palpable al derecho, aun enfrentándose al poder del Estado. La gente pondrá en duda la posibilidad de que tales hombres existan. Y, sin embargo, aflorarán a la superficie, en ese caso serán emboscados. Ese tipo de hombres ingresará en el cuadro de la historia también sin quererlo, pues hay modalidades de coacción que no dejan alternativa. Ciertamente es preciso que a esto se añadan las cualidades apropiadas. Guillermo Tell se vio involucrado contra su voluntad en un conflicto. Pero luego demostró que era un emboscado, una persona singular gracias a la cual cobró el pueblo conciencia de su fuerza primordial frente al tirano. Es una estampa extraña, una persona singular o, también, muchas personas singulares que se resisten a Leviatán. Y, sin embargo, precisamente ahí es donde quedan al descubierto los sitios donde el coloso corre peligro. Pues es preciso saber que incluso un número pequeñísimo de seres humanos que estén efectivamente resueltos a resistir puede transformarse en una amenaza no solo moral, sino también real y efectiva. En tiempos tranquilos eso se verá únicamente en los criminales. Una y otra vez se comprobará que bastan 2 o 3 apaches, para alborotar barrios enteros de una gran ciudad y obligar a dificultosos asedios. Cuando cambian las circunstancias y es la autoridad misma la que se vuelve criminal y son los hombres justos los que han de resistirse a ella, estos pueden desencadenar efectos incomparablemente mayores. Es bien conocida la consternación que causó en Napoleón el levantamiento de Malet, un hombre solo, pero inflexible. Vamos a suponer que en una ciudad, en un estado, sigue viviendo un cierto número, por pequeño que sea, de hombres realmente libres. Si eso ocurriera, la violación de la Constitución iría acompañada de un gran riesgo. En este sentido cabría apoyar la teoría de la culpabilidad colectiva. La posibilidad de conculcar los derechos está en relación directamente proporcional a la libertad con que tropieza. En la antigua Islandia, por ejemplo, hubiera sido imposible un ataque a la inviolabilidad y aun santidad del domicilio en las formas en que ocurrió, como mera medida administrativa, en el Berlín de 1933,
en medio de una población de millones de almas. Merece ser citado, como excepción honrosa, el caso de un joven socialdemócrata que en el pasillo de su apartamento abatió a tiros a media docena de los denominados policías auxiliares. Aquel hombre continuaba siendo partícipe de la libertad sustancial, de la antigua libertad germánica que sus adversarios ensalzaban en teoría. Naturalmente, el mencionado joven no había aprendido en el programa de su partido. En todo caso no era de aquellos de quienes dice Leon Bloy que salen corriendo en busca del abogado mientras su madre está siendo violada. En el supuesto de que hubiera sido posible contar en cada una de las calles de Berlín con uno de esos casos, con uno solo, de otra manera habrían ido las cosas. Los periodos prolongados de calma favorecen ciertas ilusiones ópticas. Una de ellas es la suposición de que la inviolabilidad del domicilio se funda en la Constitución, se encuentra asegurada por ella. En realidad la inviolabilidad del domicilio se basa en el padre de familia que aparece en la puerta de la casa acompañado de sus hijos y empuñando un hacha en la mano. Solo que esta verdad no siempre se halla a la vista, y tampoco constituye una objeción contra las constituciones. Lo que vale es el viejo adagio, es el hombre el que sale garante del juramento, no el juramento el que sale garante del hombre. Este es uno de los motivos de que encuentre tan escasas simpatías en el pueblo la nueva legislación. En teoría no está mal eso de la inviolabilidad del domicilio, pero vivimos en unos tiempos en que un funcionario le va pasando al siguiente el picaporte de la puerta de nuestra casa. Se ha reprochado a los alemanes, y tal vez con razón, que no opusieran suficiente resistencia a las violencias oficiales. Los alemanes no conocían aún las reglas del juego y se sentían amenazados también desde otras zonas en las que ni ahora ni antes se ha hablado nunca de derechos fundamentales. La posición intermedia conoce siempre dos amenazas. Esa posición tiene la ventaja de, tanto una cosa como la otra, pero tiene también su desventaja. Casi no son visibles todavía aquellos hombres que, hallándose en una situación sin salida y careciendo incluso de armas, cayeron en defensa de sus mujeres y de sus hijos. También su muerte solitaria será conocida algún día. Es un peso en la balanza. Nosotros hemos de ocuparnos de que no se repita el espectáculo de la coacción que no encuentra respuesta. 29. Y del empleo de las armas la decisión soberana corresponde al emboscado. En el caso de una invasión del país por ejércitos extranjeros, la emboscadura se presenta como un medio de guerra. Esto se aplica ante todo a los estados que se hallan débilmente armados o que no están armados de ninguna manera. De igual forma que hace con las iglesias, tampoco con respecto a las armas se pregunta el emboscado si han progresado mucho y hasta qué punto lo han hecho, más aún, ni siquiera se pregunta si hay cero o no hay armas a mano. Esos son procesos que acontecen en la nave. La emboscadura es algo que puede hacerse realidad a cada hora, en cada sitio, también frente a una enorme superioridad de fuerzas. Cuando esto último ocurre, la emboscadura será incluso el único medio de resistir. El emboscado no es un soldado. No conoce las formas propias del soldado ni conoce tampoco su disciplina. La vida del emboscado es simultáneamente libre y más dura que la del soldado. Los hombres de la emboscadura se reclutan de entre aquellos que, incluso en una situación sin salida, están dispuestos a combatir por la libertad. En el caso ideal, la libertad personal de los emboscados coincidirá con la libertad de su país. Hay en esto una gran ventaja de los pueblos libres: a mayor duración de la guerra, más pesará en la balanza esa ventaja. También han de recurrir a la emboscadura aquellos seres humanos a quienes les resulta imposible otra forma de existencia. La invasión va seguida de medidas que amenazan a grandes contingentes de la población: detenciones, redadas, inscripción en ciertas listas, trabajos forzados, obligación de servir en el ejército extranjero. Todas esas cosas empujan a la gente a la resistencia encubierta y también a la resistencia abierta. Hay un peligro especial y es que se infiltren elementos criminales. Es cierto que el emboscado no se bate de acuerdo con las leyes de la guerra, pero tampoco lo hace como un criminal. Tampoco su disciplina es la propia del soldado, y esto presupone unos mandos fuertes, inmediatos. En lo que se refiere al lugar, bosque lo hay en todas partes. Hay bosque en los despoblados y hay bosque en las ciudades. En estas el emboscado vive escondido o lleva puesta la máscara de una profesión. Hay bosque en el desierto y hay bosque en las espesuras, en el maquis. Hay bosque en la patria lo mismo que lo hay en cualquier otro sitio donde resulte posible oponer resistencia. Y hay bosque ante todo en la retaguardia del enemigo. El emboscado no está sujeto a la ilusión óptica que ve en el agresor un enemigo nacional.
El emboscado conoce los campos de trabajos forzados construidos por el agresor, conoce a los oprimidos, conoce a las minorías que están esperando con impaciencia su hora. El emboscado lleva a cabo su pequeña guerra, su guerrilla, a lo largo de las vías del ferrocarril y de las rutas de aprovisionamiento, amenaza los puentes, las transmisiones y los depósitos. En atención a él es preciso dispersar las tropas, por motivos de seguridad, y es necesario multiplicar los centinelas. El emboscado organiza el espionaje, los sabotajes, la difusión de noticias entre la población. Se retira a parajes donde no hay caminos, se sumerge en el anonimato, para volver a hacer acto de presencia así que el enemigo da muestras de debilidad. El emboscado difunde un desasosiego continuo, provoca pánicos nocturnos. Incluso puede reducir a la parálisis a ejércitos enteros, como pudo verse en España en el caso de los ejércitos napoleónicos. El emboscado no dispone de los grandes medios de combate, pero sí sabe cómo es posible aniquilar con un golpe de audacia armas que han costado millones. Conoce las debilidades tácticas de esas armas, sus puntos vulnerables, el lugar en que se puede incendiarlas. También su libertad para elegir el terreno es mayor que la de las tropas regulares y atacará allí donde se pueda ocasionar un gran quebranto con fuerzas escasas. Se apostará en los desfiladeros, en los caminos que atraviesan terrenos difíciles, en las plazas que quedan muy lejos de las bases. Cada uno de los avances de las tropas regulares alcanza puntos extremos donde adquieren un gran valor los hombres y los medios, pues ha sido preciso transportarlos a lo largo de enormes trayectos. Por cada uno de los combatientes hay otras 100 personas en los servicios de retaguardia. Y ese único combatiente se topa con el emboscado. Regresamos así a nuestra proporción. En lo que respecta a la situación mundial, es favorable a la emboscadura, esa situación crea equilibrios que incitan a la acción libre. En la guerra civil mundial los agresores han de contar con que su retaguardia comporta dificultades. Cada nuevo territorio que cae en sus manos amplía la retaguardia. Los agresores se ven obligados a agravar las medidas, esto lleva a una luz de represalias. El adversario del agresor otorga valor a ese socavamiento y tiende a fomentarlo. Esto quiere decir que el emboscado podrá contar con que una potencia mundial le proporcionará, si no un apoyo directo, sí armas, equipamientos, vituallas. Pero el emboscado no está adscrito a ningún partido. En la emboscadura se esconde un nuevo principio de defensa. Tanto si existen ejércitos regulares como si no existen, es posible ejercitarse en la emboscadura. En todos los países, y precisamente en los pequeños, se llegará al convencimiento de que resulta imprescindible prepararla. Solo los superestados pueden fabricar las grandes armas y hacer uso de ellas. Pero la emboscadura puede ser puesta en obra también por una minoría pequeñísima e incluso por una persona singular. Aquí está la respuesta que la libertad ha de dar. Y ella tiene la última palabra. La relación que la emboscadura mantiene con la libertad es más estrecha que la que con ella mantiene cualquier clase de armas, en la emboscadura está viva la originaria voluntad de resistir. De ahí que solo serán aptos para ella los voluntarios. Estos se defenderán en cualquier caso, con independencia de que el Estado los prepare, arme y movilice o no haga ninguna de esas cosas. Los voluntarios dan con ello prueba de su libertad, lo hacen de manera existencial. Decaerá a la condición de satélite el estado en el que no esté vivo el conocimiento de esto. La libertad es hoy el gran tema, ella es el poder que vence al miedo. Ella es la asignatura principal que ha de estudiar el hombre libre, y ha de estudiar no solo la libertad, sino también los modos en que es posible representarla eficazmente y hacerla visible en la resistencia. No vamos a entrar en los detalles. El mero hecho de que el hombre libre sepa cuál es su papel en caso de catástrofe hace disminuir el miedo. Es preciso entrenarse en la catástrofe, de igual manera que se entrenan en el naufragio los pasajeros cuando van a emprender un viaje por Martes. Cuando un pueblo se prepara y arma para la emboscadura, necesariamente se transforma en una potencia temible. Se escucha la objeción de que los alemanes no están hechos para esa modalidad de la resistencia. Pero son tantas las cosas de que no se creía capaces a los alemanes. En lo que toca al equipamiento con armas y con medios de transmisión de noticias, principalmente con emisoras, y a la organización de maniobras y ejercicios, y a la preparación de puntos de apoyo y de sistemas acordes con esta nueva modalidad de resistencia. En suma, en lo que se refiere a esa haz de las cosas que toca a la práctica, siempre se encontrarán expertos que se ocupen con ella y vayan perfeccionándola. Más importante que esto es hacer realidad el viejo principio de que el hombre libre debe estar armado,
y no con armas que se guardan en los arsenales y en los cuarteles, sino con armas que él mismo tiene en su domicilio. Esto tendrá repercusiones también en los derechos fundamentales. Entre las perspectivas que hoy nos amenazan, la más tenebrosa es sin duda la posibilidad de que se enfrenten entre sí ejércitos alemanes. Cada uno de los progresos en armamento que se haga en el lado de acá y en el lado de allá acrecentará ese peligro. La emboscadura es el único medio que puede ser aplicado a objetivos comunes a todos los alemanes, a los de acá y a los de allá, con independencia de las fronteras artificiales y por encima de ellas. En la emboscadura resulta también posible encontrar, intercambiar y difundir los santos y señas, que impidan que unos alemanes disparen contra otros. Perfeccionarse en este punto tanto acá como allá, perfeccionarse también ideológicamente, es algo que no puede causar daño y que incluso será útil si se sabe quién es el que en la hora fatídica se pasa al otro lado, como ocurrió en Leipzig. Una potencia que coloque su fuerza principal en la emboscadura demuestra con ello que no tiene ningún propósito de emprender una guerra de agresión. No obstante, podría conseguir, y con poco coste, que su fuerza defensiva fuera muy potente e incluso intimidadora. Esto posibilitaría una política a largo plazo. Los frutos caen ellos solos en el regazo de quien conoce sus derechos y sabe aguardar. Mencionemos de paso la posibilidad de que la emboscadura, como camino donde adquieren recíproco conocimiento de sí la necesidad y la libertad, tenga repercusiones en los ejércitos regulares haciendo que reingresen en la historia formas primordiales de resistencia de las que han surgido las formas militares. Cuando, bajo una amenaza monstruosa, se plantea al desnudo la cuestión del ser o no ser, la libertad se eleva del ámbito del derecho a un estrato diferente, más sagrado, en el cual se conjuntan los padres, los hijos y los hermanos. El esquema de los ejércitos regulares es incapaz de hacer frente a eso. Más peligrosa que la ausencia de armas es la perspectiva de que la huera rutina acabe apoderándose de las cosas. No es esta, sin embargo, una cuestión que afecte a la emboscadura como tal, en ella es la persona singular quien define el modo en que va a preservar la libertad. En los sitios donde el emboscado se decide a servir en el ejército, la disciplina se trocará en libertad, se convertirá en una de las formas de la libertad, en uno de sus medios. Quien otorga su sentido a las armas es el hombre libre. 30. Quien tampoco en la moral actúa de acuerdo con doctrinas también las formas del soldado, igual que todas las formas estamentales, están refundiéndose y transformándose en caracteres especiales del trabajo, es decir, en funciones técnicas. De los trabajos de Heracles retiene el soldado esencialmente el primero, de cuando en cuando ha de limpiar los establos de augías de la política. Cada vez resulta más difícil mantener limpias las manos en ese trabajo y guerrear de tal manera que la guerra se diferencie suficientemente del oficio de la policía por un lado y del oficio del carnicero y aun del desollador por el otro. Quienes en nuestros días encargan esos trabajos conceden menos importancia a estas cosas que a la expansión del terror a cualquier precio. A esto se añade que los inventos empujan a la guerra a ir más allá de todos los límites y que las nuevas armas suprimen todas las diferencias entre el combatiente y el no combatiente. Con esto se viene abajo un presupuesto del que vive la consciencia estamental del soldado, con esto va a la par el declive de las formas caballerescas. Todavía Bismarck rechazó la propuesta de hacer comparecer a Napoleón III ante un tribunal. Bismarck consideraba que no tenía competencia para hacer eso, pues era su adversario. Entretanto se ha vuelto habitual condenar con todas las formalidades de la ley al vencido. Son superfluas y carecen de cualquier fundamento las discusiones acerca de tales sentencias. Las facciones no pueden ser jueces. Si actúan como tales, lo que hacen es prolongar el acto de violencia. También sustraen el culpable al tribunal que le corresponde. Vivimos en unos tiempos en que resulta difícil distinguir la guerra de la paz. Los matices han borrado las fronteras que separan el servicio militar del crimen. Esto es algo que engaña incluso a los ojos perspicaces, pues la confusión de los tiempos, la culpabilidad general, afecta a cada caso particular. También actúa como agravante el hecho de que falten príncipes y de que todos los poderosos hayan ido ascendiendo por los escalones de los partidos. Esta circunstancia disminuye desde el principio las dotes para ejecutar actos que estén orientados hacia la totalidad, es decir, acuerdos de paz, juicios, fiestas, donaciones y acrecentamientos. Antes, al contrario, las fuerzas quieren vivir de la totalidad, no son capaces de mantenerla y aumentarla mediante una riqueza interior, mediante el ser. De este modo las facciones triunfantes gastan el capital, lo gastan en ideas y propósitos del día,
Ya el viejo Margüit temió esto. Lo único que en este espectáculo consuela es que se trata de una tendencia que actúa en una dirección determinada y con vistas a unos objetivos precisos. En otros tiempos se daba el nombre de interregnum a periodos como estos, hoy se presentan en forma de paisaje de talleres. Estos periodos tienen como nota característica la ausencia en ellos de vigencias últimas, y es mucho lo que se ha conseguido cuando se ve que esto es necesario y es, en todo caso, mejor que el intentar introducir o mantener como válidos elementos que han caducado. Nuestros ojos rechazan el empleo de formas góticas en el mundo de las máquinas, y algo parecido ocurre en el terreno de la moral. En nuestro estudio del mundo del trabajo hemos desarrollado estas cosas con todo detalle. Es preciso conocer las leyes del paisaje en que se vive. De otro lado, permanece insobornable la consciencia que valora, y en esto estriba el dolor, en esto se basa la percepción, que es inevitable, de las pérdidas. La vista de un solar donde está construyéndose un edificio no puede procurar el sosegado placer que nos proporciona una obra maestra, y tampoco pueden ser perfectas las cosas que allí se ven. En la medida en que cobramos conciencia de esto, somos honestos, y en esa honestidad se vislumbra el respeto a órdenes superiores. La mencionada honestidad crea un vacío necesario, un vacío como el que hoy se deja ver, por ejemplo, en la pintura y que tiene también sus correspondencias en la teología. La consciencia de la pérdida se expresa asimismo en el hecho de que todo análisis de la situación merecedor de ser tomado en serio adopta como punto de referencia o bien una realidad pretérita o bien una realidad futura. Ese análisis lleva a la crítica de la cultura o a la utopía, para prescindir aquí de las doctrinas cíclicas. La reducción de los vínculos jurídicos y morales es también uno de los grandes temas de la literatura. En especial la novela americana se desarrolla en zonas donde no impera la menor obligación. Esa novela ha penetrado hasta la roca desnuda que en otros lugares se halla cubierta todavía por el mantillo de estratos que están descomponiéndose. En la emboscadura es preciso contar con crisis en las que no se mantienen firmes ni la ley ni la moralidad. En tales crisis será posible realizar observaciones similares a las que hicimos en las elecciones descritas al comienzo de este libro. Las masas se dejarán llevar por la propaganda, la cual las coloca en una relación técnica con el derecho y con la moral. Pero el emboscado no actuará de ese modo. La decisión que ha de tomar es dura, reservarse en todo caso el derecho a examinar aquello para lo que se le pide asentimiento o cooperación. Los sacrificios serán importantes. Con ellos va asociada también, sin embargo, una inmediata ganancia de soberanía. Las cosas, desde luego, marchan de tal modo que únicamente los menos percibirán como tal esa ganancia. Pero el dominio no podrá venir más que de quienes han conservado el conocimiento de las medidas primordiales del hombre y a los que ningún poder, por muy superior que sea, podrá hacer renunciar a actuar como seres humanos. El modo en que llevan eso a cabo es una cuestión de 19. Resistencia, la cual no necesita ser siempre franca. Exigir tal cosa es, ciertamente, una de las teorías favoritas de quienes no participan en la resistencia, pero en la práctica equivaldría a entregar a los tiranos la lista de los últimos hombres. Cuando se vuelven dudosas e incluso sospechosas todas las instituciones y cuando en los templos mismos se oye rezar públicamente no por los perseguidos, sino por los perseguidores, la responsabilidad moral pasa entonces a la persona singular o, mejor dicho, a la persona singular que aún se conserva intacta, inquebrantada. El emboscado es la persona singular concreta, el hombre que actúa en el caso concreto. Para saber lo que es justo no necesita teorías ni tampoco leyes elucubradas por los juristas de los partidos. El emboscado desciende a aquellos manantiales de la moralidad que aún no han sido repartidos por los canales de las instituciones. Aquí las cosas se tornan sencillas, con tal que en el emboscado continúe vivo lo no falseado. En la confrontación con el propio yo, con el núcleo inviolable, con la esencia de la cual se nutren los fenómenos temporales e individuales, hemos visto la gran experiencia del bosque. Esa confrontación, que ejerce un influjo tan grande lo mismo sobre la expulsión del miedo que sobre la curación, es de rango supremo también en la esfera de la moral. Tal confrontación lleva a aquel estrato que se halla en la base de todas las realidades sociales y que es común, de una manera primordial, a todos los hombres. Lleva al ser humano, el cual forma la base que se halla por debajo de lo individual, la base de la cual irradian las individuaciones. No es solo comunidad lo que en esa zona hay, lo que ahí hay es identidad. Eso es lo que viene sugerido por el símbolo del abrazo. El yo se reconoce en el otro. Eso es algo que se sigue de la antiquísima sabiduría que dice, tú eres ese. El otro puede ser el amado,
pero puede ser también el hermano, la persona que sufre, el desamparado. Al dispensarle ayuda, el yo se favorece a sí mismo en lo imperecedero. En esto se corrobora el orden fundamental del mundo. Estas cosas son experiencias. Hoy viven innumerables personas que han atravesado los centros del proceso nihilista, las cimas del maelstrom. Saben que allí la mecánica se desvela como una realidad cada vez más amenazante, el ser humano se encuentra en el interior de una gran máquina que está pensada para aniquilarlo. Esas personas han tenido que hacer también la experiencia de que todo racionalismo lleva al mecanicismo y de que todo mecanicismo conduce a la tortura, que es su consecuencia lógica. En el siglo XIX no se llegó todavía a ver eso. Si uno ha de escapar a tales remolinos es preciso que ocurra un milagro. Innumerables veces se ha realizado el milagro aconteció porque en medio de las cifras sin vida apareció el ser humano y dispensó ayuda. Esto ha sucedido incluso en las cárceles, más aún, ha ocurrido precisamente en ellas. En cualquier situación y frente a cualquier hombre puede convertirse de esa manera la persona singular en prójimo. En eso delata su rasgo inmediato, su rasgo principesco. El origen de la nobleza está en que brindaba amparo. Amparo frente a las amenazas procedentes de monstruos y animales feroces. Este es el signo distintivo de los aristócratas y ese signo refulge todavía en el guardián de una cárcel que en secreto le pasa un pedazo de pan a un prisionero. Esas cosas no pueden perderse, de ellas vive el mundo. Son las ofrendas en que se asienta. 31. Y se reserva la aceptación de las leyes. El emboscado no participa en el culto del crimen. Hay, por tanto, situaciones que invitan de manera inmediata a tomar una decisión moral, y esto ocurre sobre todo en aquellos sitios donde la agitación alcanza sus remolinos más hondos. No siempre ha sido así y no continuará siendo así por siempre. En general, tanto las instituciones como las normas que a ellas van anejas son un terreno por el que se puede transitar, lo que es justo y lo que es moral son cosas que están en el aire. Naturalmente que hay delitos, pero también hay tribunales y policía. Esto cambia cuando la propaganda, una subespecie de la técnica, viene a reemplazar a la moral y las instituciones se truecan en armas de la guerra civil. La decisión le corresponde entonces a la persona singular, es una decisión que ha de optar por lo uno o por lo otro, pues está excluida una tercera forma de conducta, la neutralista. Ahora hay una especie particular de infamia tanto en la no participación como en la condena dictada desde la situación de la no participación. También los que tienen el poder, en sus cambiantes encarnaciones, acosan ahora a la persona singular con su dilema. Es el telón del tiempo, el cual se alza para dejar paso al espectáculo de siempre, al espectáculo que retorna otra vez y otra. Los signos que en ese telón aparecen no son lo más importante. El dilema al que se enfrenta la persona singular ofrece un aspecto diferente. La persona singular es llevada a un punto donde ha de optar o bien por la cualidad de ser humano, la cual le está otorgada de manera inmediata, o bien por la cualidad de criminal. Nuestro porvenir depende del modo en que la persona singular sepa mantenerse firme en esta problemática. Ese porvenir se decide tal vez en aquellos sitios precisamente donde más profunda parece la oscuridad. En lo que se refiere al crimen, este representa, junto a la decisión moral autónoma, la segunda posibilidad de salvaguardar la soberanía en medio de la reducción, en medio del socavamiento nihilista del ser. Los existencialistas franceses han visto bien esto. El crimen no tiene nada que ver con el nihilismo, más aún, constituye un refugio frente al vacío creado por un vacío que destruye la consciencia de la propia dignidad, constituye una escapatoria de ese desierto. Chamfort decía, l'homme, dans l'état actuel de la société, me paraît plus corrompu par sa raison que par ses passions. Probablemente se explica de esta manera el culto del crimen, un culto que es uno de los signos de nuestro tiempo. Con facilidad se subestima el grado y la difusión que ese culto ha alcanzado. Podemos formarnos una idea de eso si contemplamos con tal propósito la literatura, y no solo en sus modalidades inferiores, incluidos el cine y las revistas ilustradas, sino también la literatura de rango mundial. Cabe aseverar que en sus 3/4 partes se ocupa con criminales, con acciones de criminales y con el ambiente propio de los criminales, y que su atractivo consiste precisamente en eso. Esto muestra hasta qué punto se han vuelto problemáticas las leyes. El ser humano experimenta la sensación de hallarse sometido a un dominio extranjero y en esa coyuntura el criminal aparece como alguien que le es afín. Cuando fue abatido a tiros en Sicilia el bandido Giuliano, un ladrón que había cometido varios asesinatos,
se extendió por todas partes un sentimiento de duelo. Había fracasado el experimento de vivir y de seguir viviendo con la misma libertad que las alimañas en el bosque. Ese fracaso afectó también a todos los que se hallan sumergidos en las masas grises y los corroboró en su sentimiento de hallarse cercados. Esto lleva a hacer un héroe del facineroso. Y es también lo que crea el claroscuro moral que hay en todos los movimientos de resistencia y no solo en ellos. Estamos viviendo en unos tiempos en que a diario pueden hacer su aparición modalidades inauditas de la coacción, de la esclavitud, del exterminio. Modalidades que unas veces se dirigen contra determinados estratos de la población y que otras se extienden sobre vastos territorios. La resistencia contra ellas es legal, como modo de afirmar los derechos humanos fundamentales, unos derechos de los que, en el mejor de los casos, salen garantes las constituciones, pero cuya ejecución corresponde a la persona singular. Existen para esto formas eficaces y el amenazado ha de haber sido instruido en ellas, hasta podría decirse que es esa la asignatura principal de una nueva educación. La gente ha de habituarse a pensar que la resistencia es posible sin más. Una vez que se haya comprendido eso, resultará posible abatir con una minoría pequeñísima al coloso, el cual es fuerte, pero torpe. También esta es una estampa que se repite en la historia y en la que ésta conquista sus cimientos míticos. Sobre ellos se alzan luego edificios duraderos. Es natural que quienes tienen el poder se afanen por presentar como criminal la oposición legal e incluso la simple no aceptación de sus pretensiones. Con ese propósito crean ramas especiales del empleo de la violencia y crean también ramas especiales de la propaganda que aboga en favor de ese empleo. Otra cosa que aquí vemos es que quienes tienen el poder colocan en un escalón más alto de su jerarquía al delincuente común que al hombre que contradice sus propósitos. Frente a esto es importante no solo que el emboscado se diferencie claramente en su moralidad, en su modo de combatir, en la gente con que trata, del criminal, también es importante que esa diferencia esté viva en su interior. En una situación en que ni los profesores de derecho civil ni los de derecho político ponen en sus manos las armas necesarias, el emboscado no podrá encontrar lo que es justo más que en el interior de sí. De las cosas que hay que defender nos enteraremos más bien leyendo a los poetas y a los filósofos. En otro lugar hemos visto los motivos por los que ni el individuo ni las masas son capaces de sostenerse en el mundo de los elementos, un mundo en que hemos entrado a partir de 1914. Esto no significa que vaya a desaparecer el ser humano como persona singular y como hombre libre. Antes, al contrario, el ser humano habrá de sondear profundidades que quedan muy por debajo de su superficie individual y entonces encontrará medios que se hayan sumergidos desde las guerras de religión. No hay la menor duda de que saldrá de los reinos de titanes adornado con una libertad nueva. Solo con sacrificios es posible adquirirla, pues la libertad es costosa y acaso exija que dejemos al tiempo, como botín, la cualidad de individuos y, tal vez, incluso la piel. La persona singular ha de saber si para él tiene más peso la libertad. Ha de saber si estima más el ser de un determinado modo o el ser sin más. El auténtico problema está, más bien, en que una gran mayoría no quiere la libertad y aún le tiene miedo. Para llegar a ser libre hay que ser libre, pues la libertad es existencia. La libertad es ante todo la concordancia consciente con la existencia y es el placer, sentido como destino, de hacerla realidad. Entonces es libre el ser humano y a partir de tal instante, así como las grandes masas de la roca primitiva producen cristales con la presión que ejercen, así este mundo que está lleno de coacciones y de medios de coaccionar habrá de servir para poner de manifiesto la libertad en su entero esplendor. La libertad nueva es libertad antigua, es libertad absoluta vestida con el traje propio de cada tiempo, pues el sentido del mundo histórico consiste en hacer que triunfe una y otra vez la libertad, pese a todas las tretas del Zeitgeist, del espíritu del tiempo. 32. Él decide la naturaleza de su propiedad y el modo de afirmarla. Como es sabido, el sentir básico de nuestra época es hostil a la propiedad y propende a atacarla aún en aquellos sitios donde sale perjudicado no solo el propio afectado, sino también la totalidad. Estamos viendo cómo son desmembradas fincas que durante 30 generaciones han venido dando de comer a propietarios y arrendatarios, desmembradas de una manera que deja en la miseria a todo el mundo. Estamos viendo la tala de bosques que durante milenios han estado produciendo leña. Estamos viendo cómo de la noche a la mañana se mata a las gallinas que ponían huevos de oro para preparar con su carne sopas públicas que a nadie dejan saciado. Aunque son de esperar violentos contragolpes, obraremos bien acomodándonos a este espectáculo, ya que introducirá en la sociedad estratos nuevos, estratos a la vez inteligentes y desarraigados.
En este aspecto cabe predecir cosas notables, especialmente para Inglaterra. Esta agresión a la propiedad es, en primer lugar, ética, pues ahora se ha convertido en un lugar común aceptado la vieja fórmula que decía, la propiedad es un robo. El propietario es el hombre frente al que todos tenemos buena conciencia, y hace ya mucho tiempo que él mismo no se siente a gusto dentro de su piel. A esto se añaden las catástrofes, las guerras, las operaciones comerciales incrementadas por la técnica. Todo esto no solo invita a vivir del capital, obliga a hacerlo. No en vano se fabrican proyectiles cada uno de los cuales cuesta tanto como costaba en otros tiempos un principado. El perfil del desheredado, del proletario, ha ido adoptando, sin que nos hayamos dado cuenta, unos rasgos diferentes de los de antes. El mundo vuelve a estar lleno de figuras de pasión. Son los expulsados, los proscritos, los ultrajados, los despojados de su patria y de su terruño, los empujados con brutalidad a las cimas más hondas. Ahí es donde están las catacumbas de hoy, y no se las abre por el mero hecho de hacer que los desheredados voten de cuando en cuando de qué manera quieren que la burocracia administre su miseria. Alemania es hoy un país rico en desheredados, en personas despojadas de derechos, es el país más rico del mundo en esas cosas. Esto representa una riqueza de la que puede hacerse un uso bueno o un uso malo. Cualquier movimiento que se apoye en los desheredados lleva dentro una gran fuerza de choque, al mismo tiempo es de temer que esos movimientos conduzcan únicamente a un nuevo reparto de la injusticia. Sería el tornillo sin fin. A la fascinación de la pura violencia podrá escapar únicamente quien ascienda moralmente un nuevo piso en el edificio del mundo. Están preparándose no solo nuevas acusaciones, sino también una lectura nueva de la vieja frase, la propiedad es un robo. Teorías como esa resultan más incisivas cuando las aplican los saqueados que cuando las aplican los saqueadores, los cuales lo único que quieren es poner a buen recaudo con su ayuda lo robado. El saqueador, saciado desde hace mucho tiempo, engulle y engulle más espacios. Pero también es posible, con todo, extraer de nuestro tiempo unas lecciones diferentes de esa, y cabe decir que los acontecimientos no han pasado a nuestro lado sin dejar huella. Esto es válido ante todo para Alemania. La acometida de las imágenes fue aquí especialmente intensa. Trajo consigo cambios profundos. Solo más tarde se hacen patentes en las teorías esos cambios, primero operan sobre el carácter. Esto es válido también para el modo de enjuiciar la propiedad, es un modo que se desliga de las teorías. Las teorías económicas han pasado a segundo plano al tiempo que se ha hecho visible qué es la propiedad. Los alemanes se han visto obligados a meditar sobre estas cosas. Después de su derrota se intentó despojarlos para siempre de derechos, esclavizarlos, aniquilarlos dividiéndolos. Esta fue una prueba más difícil que la de la guerra y es lícito decir que los alemanes han salido bien librados de ella, la han superado en silencio, sin armas, sin amigos, sin foro ninguno en este mundo. En esos días, meses y años se les ha deparado una de las más grandes experiencias. Los alemanes fueron arrojados, rechazados a lo que es su propiedad, a ese estrato suyo que está sustraído a la aniquilación. Hay aquí un misterium, y tales jornadas crean vínculos más fuertes que los que crea una batalla decisiva ganada. La riqueza del país está en sus hombres y en sus mujeres, que han hecho experiencias extremas, experiencias como solo una vez se allegan al ser humano en el transcurso de muchas generaciones. Esto hace modestas a las personas, pero les da también seguridad. Las teorías económicas están vigentes, en la nave, pero la propiedad quieta e inmutable se halla en el bosque, como tierra labrantía que aporta siempre cosechas nuevas. En este sentido la riqueza es existencia, es inherente a quien la tiene, se halla indisolublemente ligada a su ser. De igual modo que, la armonía invisible es más importante que la visible, así la propiedad real y efectiva es esta propiedad invisible. Se vuelven problemáticos los bienes y las posesiones si no hunden sus raíces en ese estrato. Esto ha quedado claro. Los movimientos económicos parecen dirigirse contra la propiedad, lo que en realidad hacen es fijar quiénes son los propietarios. También esta es una cuestión que se plantea una y otra vez y que una y otra vez recibe respuesta. Quien ha vivido el incendio de una capital, quien ha vivido la invasión de ejércitos del Este, no dejará nunca de sentir una viva desconfianza frente a todo lo que puede poseerse. Esto redunda en su provecho, pues será uno de los que, en caso necesario, vuelve la espalda sin exageradas lamentaciones a su granja, a su casa, a su biblioteca. Más aún, ese hombre notará que a eso va unido al mismo tiempo un acto de libertad.
La suerte de la mujer de Lot la sufre únicamente quien vuelve los ojos para mirar para atrás. De igual modo que siempre habrá gentes que sobreestimen las posesiones, tampoco faltarán nunca otras que vean en la expropiación una panacea. Pero el repartir de modo diferente la riqueza no significa aumentarla. Significa, antes bien, aumentar el consumo. Eso es algo que puede observarse en los bosques que estaban cedidos para su aprovechamiento a los campesinos. Sin ningún género de duda la parte del león se la lleva la burocracia, sobre todo en aquellos repartos en que lo único que perdurará serán las cargas, lo que queda del pez que era común a todos son las espinas. En esto es importante que el expropiado se alce por encima de la idea del despojo individual de que ha sido víctima. De lo contrario le quedará un trauma, una pervivencia interior de la pérdida, que luego se hará visible en la guerra civil. Ciertamente el patrimonio ha sido gastado y por ello es de temer que el desheredado trate de resarcirse en otros campos, el primero que se le ofrece es el terror. Se obrará bien, por el contrario, diciéndose que uno ha sido afectado de manera necesaria y en todos los casos, bien que con argumentos dispares y cambiantes. Vista desde el otro polo, la situación es al mismo tiempo la del tramo final de una carrera, en el cual el corredor agota sus últimas energías a la vista de la meta. De igual manera, cuando se echa mano del capital no se trata tampoco de un puro gasto, sino de una inversión con vistas a unos órdenes nuevos y que se han vuelto necesarios, sobre todo con vistas al gobierno mundial. Incluso puede decirse que los gastos son y han sido tales, que apuntan o bien a la ruina o bien a una posibilidad extrema. Estas son evidencias que no pueden presuponerse en el hombre sencillo. Y, sin embargo, están vivas en él y lo están en un modo de conformarse con el destino, en un modo de pagar su tributo al tiempo, que una y otra vez conmueve y asombra. En los sitios donde lo que se pretende es atacar la propiedad en cuanto idea, la consecuencia necesaria será la esclavitud. La última propiedad visible continúa siendo el cuerpo y su fuerza de trabajo. Sin embargo, son exagerados los temores con que el espíritu ve acercarse tales posibilidades. Ya tenemos suficiente con los horrores del presente. No obstante, utopías espantosas como la de Orwell resultan útiles, aunque su autor no tiene ni la menor noción de las verdaderas e inmutables relaciones de poder en esta tierra y se entrega a los terrores. Esas novelas se asemejan a experimentos espirituales, tal vez gracias a ellos se eviten muchos rodeos y extravíos de la experiencia práctica. Como aquí estamos contemplando el proceso no, en la nave, sino desde el bosque, vamos a someterlo al tribunal de la persona singular soberana. De su decisión depende qué es lo que ella desea considerar como propiedad y de qué modo quiere sostenerla y defenderla. En un tiempo como este obrará bien si exhibe escasas superficies atacables. En su inventario de la situación la persona singular soberana habrá de distinguir, por tanto, las cosas que no merecen ningún sacrificio de aquellas otras por las que hay que luchar. Estas últimas son las cosas inalienables, son la auténtica propiedad. Esas cosas son también las que uno lleva consigo, de igual modo que Vías llevaba consigo las suyas, o las que forman parte, como dice Heráclito, del modo propio de ser de uno, modo propio de ser que es el demon del hombre. Entre ellas está también la patria que uno porta en el corazón y que es completada desde aquí, desde lo inextenso, cuando sus fronteras son violadas en lo extenso. Resulta difícil salvaguardar el modo propio de ser. Y resulta tanto más difícil cuanto más sobrecargados nos hallemos de bienes. Aquí se corre el peligro de padecer la suerte de aquellos españoles mandados por Hernán Cortés a los que, en la noche triste, arrastró al fondo de las aguas el peso del oro del que no quisieron separarse. En cambio, la riqueza que forma parte del modo propio de ser no es solo incomparablemente más valiosa, es el manantial del que brota cualquier riqueza visible. Quien ha llegado a conocer esto comprenderá también que los tiempos empeñados en implantar la igualdad de todos los seres humanos cosecharán frutos completamente distintos de los esperados. Lo único que esos tiempos hacen es retirar las vallas, las cercas, el reparto secundario, y lo que con ello hacen precisamente es crear espacio. Los hombres son hermanos, pero no son iguales. Siempre hay escondidas dentro de esas masas personas singulares que por naturaleza son ricas, aristócratas, bondadosas, felices o poderosas. Hacia ellas afluye la plenitud en la misma medida en que va creciendo el desierto. Esto conduce a poderes nuevos y a riquezas nuevas, a repartos nuevos. Sin duda al hombre sin prejuicios se le hace patente al mismo tiempo que también en la posesión está oculto un poder quieto, benefactor, y no solo benefactor, para el poseedor. El modo propio de ser del hombre no es, en efecto, únicamente creador,
sino también destructor, es su daimonion. Cuando caen las numerosas fronteras pequeñas que lo coartan, ese modo propio de ser se yergue y pone en pie como lo hizo Gulliver cuando en el país de los enanos le quitaron las ataduras. Las posesiones gastadas de ese modo se transforman en poder inmediato, en poder funcional. Se dejan ver entonces los nuevos titanes, los superpoderosos. También este espectáculo tiene sus límites propios, su tiempo propio. No funda una dinastía. Tal vez esto explique por qué el dominio vuelve a instalarse con mayor firmeza tras tiempos en que la palabra, igualdad, anduvo en boca de todos. Tanto el miedo como la esperanza conducen al ser humano hacia ello. Al hombre le es inherente un instinto monárquico inextinguible, y eso incluso en aquellos sitios donde conoce a los reyes únicamente por haberlos visto en los museos de figuras de cera. No dejan de resultar sorprendentes la atención y la solicitud que una y otra vez pone de manifiesto el ser humano en aquellos sitios donde se alza una nueva pretensión de caudillaje, con independencia del lugar de que venga y de la persona que la haga. Si en algún sitio toma alguien el poder, siempre se asocian a ese acto, incluso entre sus adversarios, grandes esperanzas. Tampoco puede decirse que el gobernado se vuelva infiel. Pero posee una fina sensibilidad para notar si el poderoso permanece fiel a sí mismo y si persevera en el papel que se asignó. Pese a ello, los pueblos nunca pierden la esperanza de que aparezca un nuevo Teodosio, un nuevo Augusto. De que surja un príncipe cuyo cometido se anuncia en el cielo por una constelación. Presienten que el mito, lugar donde se guarda el tesoro, reposa directamente debajo de la historia, inmediatamente por debajo del terreno medido del tiempo. 33. Es consciente de la inatacable profundidad. Puede llegar a ser aniquilado el ser en el hombre. Esta cuestión hace que se dividan no solo las confesiones, sino también las religiones. Es una pregunta a la que únicamente desde la fe cabe dar respuesta. Podrá verse en ese ser la salvación, el alma, el poder cósmico y eterno del hombre. Siempre será evidente que la agresión a él brota necesariamente del más tenebroso de los abismos. También hoy, en unos tiempos en que los conceptos dominantes captan tan solo la parte superficial del proceso, la gente presiente que se hallan en marcha golpes cuyo objetivo está constituido por otras cosas que no las expropiaciones o las liquidaciones. En ese presentimiento se apoya la acusación que habla de asesinato del alma. Únicamente un espíritu ya debilitado puede acuñar, sin embargo, una expresión como esa, la cual desagrada a todos los que poseen una noción de la inmortalidad y de los órdenes que en ella se asientan. En los sitios donde hay inmortalidad, y aun en aquellos donde solo está presente la creencia en la inmortalidad, ha de presumirse que existirán también puntos en los que el ser humano no puede ser alcanzado o menoscabado y, mucho menos, aniquilado por ningún poder de la tierra, ni siquiera por el más grande. Los bosques son santuarios. El pánico que hoy observamos en muchos lugares es ya la expresión de un espíritu que ha empezado a corroerse, la expresión de un nihilismo pasivo que provoca el nihilismo activo. El hombre más fácil de asustar es, ciertamente, quien cree que todo ha acabado cuando se ha extinguido su fugaz apariencia. Los nuevos mercaderes de esclavos saben eso y en ello es en lo que se funda la importancia que para esa gente tienen las doctrinas materialistas. Estas, en el momento de la sublevación, sirven para quebrantar el orden, una vez conseguido el dominio, perpetuarán el terror. No habrá ya bastiones donde el ser humano pueda sentirse inatacable y, por tanto, libre del miedo. Frente a esto es importante saber que el ser humano es inmortal y que hay en él una vida eterna, una tierra que aún está por explorar, pero que se halla habitada, un país que acaso él mismo niegue, pero que ningún poder terrenal es capaz de arrebatarle. En muchos de los hombres y aun en los más de ellos el acceso a esa vida, a esa tierra, a ese país, acaso sea parecido a un pozo en el que desde hace siglos viene arrojándose escombros y desechos. Si se los retira, se encontrará en el fondo no solo el manantial, sino también las viejas imágenes. La riqueza del ser humano es infinitamente mayor de lo que él presiente. Es una riqueza de que nadie puede despojarle y que en el transcurso de los tiempos aflora una y otra vez a la superficie y se hace visible, sobre todo cuando el dolor ha removido las profundidades. Lo que el ser humano quiere saber es esto. El centro de su desasosiego temporal está ahí. Tal es la causa de la sed que siente, una sed que aumenta en el desierto. Y el desierto es el tiempo. La sed de unos órdenes superiores al tiempo se hará tanto más ardiente cuanto mayor extensión alcance el tiempo, cuanto más consciente e imperioso se vuelva, pero también más vacío en sus partes mínimas.
El hombre que siente esa sed aguarda con razón de los teólogos que aplaquen sus padecimientos y que lo hagan recurriendo al paradigma teológico primordial, el cayado que, golpeando la roca, hace brotar agua de ella. Si el espíritu se vuelve, en estas cuestiones supremas, hacia los filósofos y no se da por contento con las cada día más baratas interpretaciones que éstos dan del mundo, lo que tal cosa significa no es que hayan cambiado los cimientos, sino que los mediadores no están ya llamados a aparecer en el escenario cuando se alza el telón. En esta situación es mejor la ciencia, pues entre los desechos que obstruyen los accesos y entradas a las fuentes se cuentan también las viejas grandes palabras, que primero se han convertido en un puro convencionalismo, luego en un escándalo, y por fin se han vuelto simplemente aburridas. Las palabras van moviéndose con la nave, el lugar de la palabra es el bosque. Debajo de las palabras reposa la palabra como reposa el fondo de oro bajo la superficie del cuadro de un primitivo. Bajo el diluvio de las palabras se expande, cuando la palabra no está dándoles vida, un silencio terrible. Se expande primero en los templos, que se transforman en monumentos funerarios ostentosos, y se expande luego en los atrios. Uno de los grandes acontecimientos de nuestro tiempo es el giro dado por la filosofía desde el conocimiento hacia el lenguaje. Ese giro pone al espíritu en estrecho contacto con uno de los fenómenos primordiales, con un protofenómeno. Esto tiene más importancia que todos los descubrimientos de la física. El pensador penetra en un terreno donde resulta por fin posible establecer una alianza no solo con los teólogos, sino también con los poetas. 34. Desde la que también la palabra otorga una y otra vez plenitud al mundo. En eso está el cometido del, aquí y ahora. Una de las grandes esperanzas está en que los representantes, los que hacen de mediadores, sean capaces de abrir el acceso a las fuentes. Si se logra un contacto auténtico con el ser en un punto, eso tiene siempre efectos inmensos. La historia, más aún, la posibilidad de fechar el tiempo descansa en procesos de esa índole. Ellos nos invisten con fuerza primordial creadora que se hace visible en el tiempo. Esto es algo que se evidencia también en el lenguaje. El lenguaje forma parte de la propiedad del ser humano, de su modo propio de ser, de su patrimonio heredado, de su patria, de una patria que le toca en suerte sin que él tenga conocimiento de su plenitud y riqueza. El lenguaje se asemeja no solo a un jardín con cuyas flores y con cuyos frutos se reconforta el heredero hasta su más avanzada edad, el lenguaje es también una de las grandes formas para todos los bienes en general. Así como la luz hace visible el mundo y su figura, así el lenguaje lo hace comprensible en lo más íntimo, y no cabe prescindir de él, pues es la llave que abre las puertas de los tesoros y secretos del mundo. La ley y el dominio en los reinos visibles y aun en los invisibles comienzan con el poner nombre a las cosas. La palabra es el material del espíritu y en su condición de tal sirve para tender puentes audaces, al mismo tiempo es el medio supremo de poder. Todas las adquisiciones de tierra en la realidad concreta y en el mundo del pensamiento, todos los edificios y todas las carreteras, todas las colisiones y todos los pactos van precedidos de revelaciones, planificaciones y conjuros en la palabra y en el lenguaje, y van precedidos también del poema. Puede incluso decirse que hay dos especies de historia, una, en el mundo de las cosas, otra, en el mundo del lenguaje. Y esta última encierra en sí no solo una visión más elevada, sino también una fuerza más eficaz. Hasta los rufianes han de sacar una y otra vez vida de esa fuerza incluso en el momento de precipitarse al abismo de los actos de violencia. Pero los sufrimientos pasan y luego se transfiguran en el poema. Es un viejo error el pensar que de la situación del lenguaje es posible sacar conclusiones en orden a saber si cabe o no cabe aguardar la aparición de un poeta. Puede ocurrir que el lenguaje se halle en completa decadencia y que de él surja, sin embargo, un poeta, como un león que llega del desierto. También puede suceder que después de una gran floración no aparezca el fruto. El lenguaje no vive de sus propias leyes, si así fuera, el mundo lo dominarían los gramáticos. En el fondo primordial la palabra no es ya forma, no es ya llave. Se identifica con el ser. Se torna poder creador. Y ahí es donde está su fuerza enorme, que jamás podrá ser convertida del todo en moneda. Lo único que aquí hay son acercamientos. El lenguaje habita en torno al silencio a la manera como el oasis se emplaza alrededor del manantial. Y el poema corrobora que se ha logrado entrar en los jardines intemporales. De esto vive luego el tiempo. El lenguaje permanece con la energía de siempre en su quieta fuerza incluso en épocas en que ha quedado rebajado a medio de técnicos y burócratas y en que, para aparentar frescor, trata de tomar prestadas palabras a la jerga chabacana.
Lo grisáceo, lo polvoriento se adhiere únicamente a la superficie. Quien cava más hondo alcanza en cualquier desierto el estrato donde se halla el manantial. Y con las aguas sube a la superficie una fecundidad nueva.